Monterrey en los últimos segundos alcanza a tener una ventaja mínima, sí, pero al final de cuentas ventaja y confirma que los 4 locales son los que han conseguido la victoria. Quizá Pumas podía merecer algo más. En este sentido creo que estuvo jugando mejor, hablando de Chino Huerta, por ahí muy buenas intervenciones de Licha Magallán en la saga defensiva, bien. Pero, nuevamente Gustavo Lema, un planteamiento 5-3-2 que te exige ubicar mínimo a uno de 2 nueves o a 2 nueves y a los 2 delanteros los tienes en la banca, cosa que al final de cuentas en el segundo tiempo Monterrey fue trabajando de a poco con transiciones más largas, consiguiendo un penal que terminó dándole esa ventaja ya en los últimos suspiros del partido. Ahorita lo analizamos tácticamente. Antes te voy a dejar el top de los mejores y los peores jugadores que nosotros elegimos en este partido. Obsérvalo bien. Vamos con lo mejor, en donde está el ya mencionado Lisandro Magallán, acompañado de Víctor Guzmán y Jesús el Tecatito Corona, uno de Pumas y 2 de Monterrey. En lo peor ponemos a Ignacio Pusetto, Robert Ergas y Oliver Torres, 2 de Pumas, 1 de Monterrey. Empezamos con lo táctico, te explico. Pumas arrancó, como ya lo mencionamos, con el 5-3-2 y Monterrey, por su parte, 4-2-3-1, una formación que a De Michelis le ha funcionado bien. De entrada, algo a destacar. Ponen aquí a Jorge Rodríguez junto con Iker Fimbres como contenciones para, entre comillas, generar mayoría de elementos al ataque y mayoría de elementos al defender. Creo que, entre comillas, será sensato justamente por el planteamiento que ofrecía Pumas. ¿A qué me refiero? Entre comillas, Caicedo iba a ser contención fijo. Ok, en ese sentido, te la compro. Rubalcaba un poquito más adelantado con Piero Quispe para funcionar como una especie de 5-1-4 cuando Pumas estuviera atacando, obligando a que ya sea Duarte, sea Magallán, sea Natán, acompañaran ligeramente a Caicedo para que no se quedara solo el medio campo, defendiéndote con 3 en un perfil muy abierto. ¿Esto por qué? Porque sabían que Héctor Moreno, Víctor Guzmán y de igual manera lo de Gerardo Arteaga y Estefan Medina iban a buscar con trazos muy largos tanto a Oliver Torres como al Tecatito Corona, o en este caso a Berterame, ponerlo a competir. En medio de 3 centrales sí se le complicó un poco, hizo su esfuerzo, pero no pudo mucho. Sí buscaron los pases laterales y hay que decirlo, lo de Tecatito fue bueno, creo que incluso bajó bastantes balones, dribló, buscó profundidad y demás, tratando de aprovechar el hueco que quedaba cuando la saga defensiva se componía únicamente de los 3 centrales y los laterales. Al querer subir, en este caso Robert Ergas la pasó bastante mal acá porque no se encontró y Tecatito estuvo apoyando por ahí en este sentido, generando llegadas, pero bien contenido por esta saga de 3. Creo que de Pumas algo muy rescatable es este tridente. Natán, Lisandro Magallán y Duarte son una chulada en la saga defensiva. El punto débil termina siendo sus laterales, cosa que terminaron aprovechando los regios. ¿Por qué razón? Porque sí, Pumas, entre comillas, empezaba a tener la iniciativa en el primer tiempo y sí, algo hay que mencionarlo, Piero se vio un poquito más libre, de igual manera Rubalcaba, creo que todavía le falta mucho a él y se nota la incomodidad de no estar al 100 en el perfil derecho. Él es para estar en el otro costado y tal vez ahí es donde, si los cambias de perfiles y apuestas a que Piero Quispe sea más libre para tratar de acompañar a Pusetto, pues tal vez se generaría un poquito más porque Pusetto prácticamente estuvo desaparecido. Ahora, ¿cuál fue el cambio que se hizo Lema? En cierto aspecto cambió a Chino Huerta y a Pusetto, simplemente los cambió de perfil, cosa que Chino sí terminó aprovechando, incluso por ahí estaba caracoleando interesantemente. Tuvo un par de disparos, la verdad, lo de Luis Cárdenas, canterano y portero de Monterrey, contuvo bien esos intentos y creo que fuera de ello estuvieron haciendo bien sus jugadas. La situación es que no tienes 2 nueves fijos, es decir, Chino iba a botarse mucho, Pusetto también en muchas ocasiones parecía más una especie de 5-4-1 y Chino era el único punta porque Pusetto estaba sumamente desaparecido en su posición de ataque. La intención tal vez de Lema era aprovechar quizá la verticalidad de abrir espacios y permitir que Piero y Rubalcaba generaran todavía más llegadas para alguna diagonal retrasada, pero ni una ni otra, porque hay que decirlo, Víctor el Toro Guzmán se mandó un partidazo, incluso creo que le costó un poquito a Chino Huerta poderlo superar y viceversa. Chino buscaba el mano a mano, le tapó varios centros, pero lo que es a Pusetto no lo dejó hacer absolutamente nada. Ahora, ¿qué sucede? Y aquí empieza a mostrarse un poquito más del dominio regio. Cuando se acaba el primer tiempo y se va el 0-0, sí, Luis Cárdenas sacó buenos balones, estuvo interesante. ¿Qué hace Monterrey? Se da cuenta
de que naturalmente Gustavo Lema va a mandar ya sea a Memote Martínez o a Rogelio Funes Mori para competir balones aéreos. Es decir, vamos a poner a Víctor Guzmán y a Héctor Moreno marcando fijo aquí a sus dos ejes de referencia de ataque y liberar un poquito más a los laterales, pero haciendo que Jorge Rodríguez se quede como una especie de líberos, darle más libertad a Fimbres y sobre todo Sergio Canales que se pueda mover todavía más en ataque, prácticamente como un doble 9 en ofensiva. Es decir, por momentos Monterrey estaba con una especie de 4-2-4 con un eje fijo de ataque, Berterame, después Brandon Vázquez y demás, y Sergio Canales, dándole oportunidad a Oliver Torres y al Tecatito de aperturar más las bandas. Y si te diste cuenta, con trazos largos, aquí estos dos jalaban la marca de dos centrales y entraban los extremos. Oliver, Tecatito, posteriormente Canales, que hacía cierto rolarse la posición y generaron pases sensacionales. Justo de ahí viene una de las jugadas en donde Tecatito hace una recepción genial y termina marcando un gol que culmina siendo anulado por un fuera de lugar milimétrico. Por ahí la nota que se mostró con esos vectores un poquito en diagonal, como que no termina de convencer. El tema es que apostaron a esto y se defendían nuevamente acomodándose con el 4-2-3-1 para en ningún momento permitir que el medio campo de tres jugadores de Pumas tuviera libertad de pasar hacia sus laterales. Casi siempre todos los pases fueron retroceder, buscar lateralidad, y si ellos trataban de avanzar era por su propia cuenta, en donde los que terminaron pagando posteriormente fueron los dos nueves. Entra Memote Martínez y en lugar de buscar balones aéreos para que él los aguante, los baje y espere la incorporación de Chino, que suban más los mediocampistas, no lo hicieron, trataron de hacer más avances terrestres, justamente arrastrando el balón más que colectivamente, y aquí Monterrey fue donde los empezó a empujar y a empujar. ¿Qué respondió Pumas? Entonces vamos a defendernos un poquito más. Vamos a cerrar más el bloque de los tres en medio campo y a compactar la línea de 5, permitiendo que los dos de arriba sean los que estuvieran presionando. Y si te diste cuenta, creo que estuvieron corriendo por todos lados, particularmente Chino correteaba, iba, presionaba, etc. Es decir, si de algo no nos podemos quejar de Pumas, independientemente de las falencias, ya sean tácticas o técnicas, creo que fue el desgaste y la intensidad con la que jugaban. Tanta fue la intensidad que por ahí Pablo Benevento termina culminando un penal que, dudoso porque iba cayendo sobre el balón, el movimiento natural de la caída termina arrastrando o abrazando el balón. Al final de cuentas se marcó penal. Y lo de, Dios mío, lo de Rubalcaba al tratar de generar que el punto penal se estropeara, fuera una incomodidad para Canales. Canales con una categoría tremenda termina cobrando ese penal. Y ahí está, el 1-0, ya no hubo tiempo para más y este planteamiento creo que lo más rescatable es la línea de tres centrales, tal vez aprovechar los laterales, pero Robert Dergas sigue sin ser fino en su centro, sin buscar un ida y vuelta práctico. A Piero Quispe lo siguen amarrando y creo que aquí contuvieron bastante bien, particularmente el Toro Guzmán. Y de igual manera Héctor Moreno estuvieron anticipando las jugadas. Y eso sí, si vas a jugar con un esquema de dos nueves y a tus dos nueves nominales los tienes en la banca, no le encuentro mucho sentido. Pero sinceramente, la eliminatoria, particularmente esta, está muy abierta. Es lo que nosotros notamos. Si tuviste algo más que quieras agregar, opinión, conclusión o comentario, todo por favor escríbelo aquí en la cajita de comentarios.